Episodio número 1 del BlaBla Show. Tenemos algunos invitados que van a estar hablando de política. Puedes hacer lo siguiente: elegir alguno de ellos haciendo clic o simplemente esperar unos segundos y dejar correr el video y verlos todos juntos. Vos elegí qué tenés ganas de hacer. ¿Qué otras cosas se habla en nuestro país? De la ley de medios. Una ley de medios que en estos días estamos viendo de que va a pasar algo en diciembre. Se hablaba del 7 de diciembre, que en el cual se empezaba a regularizar y a poner en vigencia todo lo que dice esa ley con respecto a los monopolios. Que obviamente que no hablan de los monopolios, sino hablan de un monopolio, que en este caso es el Grupo Clarín. Y pareciera desde que el sector privado, el sector empresarial, el enemigo público número uno del gobierno y la persona que hay que derrocar porque todos los males que pasan en este país hoy en el 2012 sucede, es el señor Mañeto, que es el director del Grupo Clarín. Y pareciera que fuera el único monopolio que hay. ¿Es el único monopolio que hay? No, la verdad que no. Hay otros monopolios y es lo que se va a ver ahora de que va a pasar. ¿Cuál es la lógica de la ley de medios? Que yo creo que hacía falta modificar o crear una nueva ley de medios porque la ley de medios que nosotros teníamos venía de una dictadura militar, con lo que eso llevaba a cómo organizar y administrar los medios de un país. Había que reformar, pero no de esta manera, con los tintes de que tratar de desarmar, desarticular o debilitar a un solo grupo económico de medios, que en este caso es el Grupo Clarín. Ahí está el error de la ley de medios, que trataremos y esperemos que nos demuestre esto que está demostrando antes de que se ponga realmente en vigencia, de que es desarmar un solo multimedio. ¿Qué otro error tiene la ley de medios, que tanto el gobierno lo ve como algo positivo que hicieron? Es la autoridad de aplicación. ¿Por qué? Porque la autoridad de aplicación es un funcionario que depende del poder ejecutivo del gobierno que está, con lo cual no es alguien independiente, no es un ente autárquico, no es una persona quizás del medio, que conozca de medios, sino que sea un político, y que puede ser un político de este gobierno o de cualquier otro gobierno. Otras cosas importantes que pasan en nuestro país es la inflación. Una medida que un gobierno progresista tomaría o tendría en cuenta. Y este gobierno con la inflación no ha hecho absolutamente nada. Me da mucha pena porque es una medida muy grande que históricamente a los argentinos distintos gobiernos han destruido o apuliado. La inflación, donde vos tenés 10 y no vale ese 10 y cada vez vale menos, y que no se tomen medidas para que eso realmente se apalie o no castigue tanto la economía de la gente, me preocupa mucho. ¿Qué es la oposición a este gobierno? La oposición, si el gobierno es muy malo, la oposición pareciera que fuera peor. Hablo de la oposición política. No veo en la oposición un político que realmente me invite a darle cierto interés, porque noto de que son declaraciones espasmódicas de personas que cuando ven que el gobierno da mucho de comer, medidas que toma que pueden ser un poco polémicas o arbitrarias o que busquen la manera de que yo los critique, ahí saltan y directamente van y lo critican sin quizás dar una alternativa. La sociedad necesita es una oposición que sea realmente fuerte e inteligente. ¿Qué hace el kirchnerismo para mí? Yo considero que está bastante lejos de ser una dictadura o un régimen similar a lo que puede ser el chavismo o, como dicen varios, estalinismo débil. En general, se puede definir como un modo de gobernar de tipo decisionista, en donde la presidenta es quien básicamente toma las decisiones, gobierna en soledad, pero es una soledad en compañía de la ciudadanía. Lo ha hecho específicamente a través de dos cosas: las medidas populares y la desacreditación de la oposición. Un caso ejemplar tiene que ver con la asignación universal por hijo, que es una medida que tuvo un impacto fuertísimo en la sociedad y que le garantiza cierto apoyo, pero que era un proyecto presentado por un grupo opositor y la presidenta lo sacó mediante decreto. En ese sentido queda la imagen de una oposición que no presenta proyectos o que no promueve, y en definitiva la desacreditación frente a lo que es el conjunto de la sociedad. Otra de las cuestiones que tienen que ver con el kirchnerismo, y me parece que no son
fáciles de ignorar para la sociedad es la corrupción. Definitivamente las denuncias de corrupción abundan y no hay una pronunciación, digamos, fuerte de parte de la presidenta que tienda a combatir. Al contrario, casi todos los casos terminan cayendo en el juzgado de Ollarvide o con jueces afines al gobierno. Por otro lado, el kirchnerismo de alguna manera se promueve a sí mismo como alguien que amplía derechos, y de hecho lo es. Como el matrimonio igualitario es una libertad individual importante, es una ampliación de derechos, es un avance para la ciudadanía, pero de alguna manera no pone el mismo empeño en garantizar libertades y derechos que tiendan a ponerle un límite al poder concentrado del Estado. Al contrario, digamos que la mayor parte de las medidas tienden a preservar la concentración del poder en manos del gobierno. Al respecto, la ley de medios, que tiene que ver con la libertad de prensa y de comunicación, y el 7D y lo que va a pasar el 8D, que ahora parece que no va a ser el 8 sino el 10, plantea la posibilidad de que un instrumento jurídico que fue realmente democrático en los inicios, que tiene un fin bueno, pueda terminar degenerando en otra cosa, en tanto la utilización parece ser ir en contra de un grupo económico o mediático específico y no en contra de todos. En realidad, el kirchnerismo ocupa el centro de la escena, por lo tanto cualquier grupo de oposición está en lo que serían las márgenes del espectro político. Ser kirchnerista o antikirchnerista, en realidad lo que estamos haciendo es reflejar una interna al interior de un movimiento, porque la oposición está en la margen. Así que definirnos como la negación de lo que es ser parte de lo mismo. En algún punto vamos a terminar siendo funcionales a la política del gobierno, sea como enemigo presentado o no. Creo que en este momento hay una atomización muy fuerte con respecto a todo el espectro cultural, que tiene que ver un poco con las políticas del gobierno y otro poco con una caída de lo que podemos llamar el rock de masas, no solo a nivel mundial, sino en concreto en Argentina y en Buenos Aires como polo, después de Cromañón. Siempre intento mencionar Cromañón porque me parece que es un tema bastante tabú, tanto para los músicos como para el periodismo y también para el gobierno de turno, no solo el de Capital Federal, sino el de Nación. Creo que estos años que pasamos como una especie de ostracismo y de silencio con respecto a lo que son casi 200 chicos muertos, hicieron un daño no solo en lo que podemos decir una industria, sino también en todo lo que tiene que ver con las redes de conocimiento y de contacto que se dan en la música. En mi experiencia, en los últimos años cada vez se hizo más difícil tocar, más difícil mantener una banda en vivo y más difícil mantener una banda económicamente. De todas maneras, creo que más allá del momento político que uno está atravesando, tiene que seguir generando cosas iguales. O sea, tiene que encontrar alguna manera, alguna tercera vía por donde colarse y hacer que la música sea el mensaje. No creo para nada en la canción como protesta. No me interesa vincularme desde ese lugar. Me parece que los temas de las bandas en general, sin querer decirle a nadie lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, están mucho más vinculados a los grandes temas de las personas, de las sociedades. Con respecto al músico que se aliena a un momento político concreto, no importa cuál, yo creo que está mal. Creo que es un error más que creo que está mal, porque está mal como que parece que es un juicio ético muy duro. Creo que es un error. Creo que es un error que a lo mejor a la larga puede salir un poco caro. Porque vos no podés a lo mejor tener la idea de construir tu obra o tu ambición artística alrededor de un momento político concreto, porque tu obra artística va a durar y el momento político no va a durar. No digo que todas las bandas podemos construir la temporalidad. O sea, hay pocas bandas que pueden construir su figura como la construye, no sé, Dylan. O sea, eso es dificilísimo.
pero me parece que es mejor hacer ese intento, aunque suene como soberbio o imposible, que quedarse pegado a momentos concretos y correr el riesgo de que dentro de 20 años sea algo entre viejo y no entendible, o que no está en contacto con la gente que es joven en ese momento y que le están pasando otras cosas. Por eso, cuando yo pienso que las bandas tienen que tratar grandes temas, pienso que desde ya un gran tema es la política. Eso no me cabe ninguna duda. Lo que digo es que la política no necesariamente es el gobierno de turno. Me parece que ahí tiene que haber una diferencia concreta. Me interesa hablar la idea de la política referida a las redes sociales en base a una cuestión bastante trascendente, bastante contemporánea, que es la de la protesta. ¿Cómo se articula la protesta política y la idea de que una protesta construida en las redes sociales puede intervenir en la esfera pública en tanto parte de un debate democrático? ¿Y cómo eso ocurre o no en la realidad? Las marchas, por ejemplo, se suelen organizar a través de redes de mails o a través de contactos en Facebook, ¿no? Que es como la red más popular, es la que tiene los 20 millones de usuarios solamente en Argentina, y suponemos que esa cifra sube cada vez más. Pero ¿qué pasa? Parece que la multiplicidad de plataformas que ofrece Facebook, el texto, la imagen, el sonido, el video, no logra construir un sentido de la protesta. Y como escribió Beatriz Arlo en La Nación hace unas semanas, la política no logra articular un discurso que supere al de Facebook mismo. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Resulta interesante. Uno ve a miles o millones de usuarios tratando de articular una idea, tratando de articular una opinión, tratando de articular lo que en definitiva es una postura política en su sociedad, y relegan todo lo que tiene que ver con la participación real en la esfera pública a una red social, a Facebook. En oposición se puede pensar a Facebook otra red social que es Twitter, ¿no? Hablando de las dos más populares. En Twitter parecería haber algo distinto. Twitter es una red social donde su única plataforma, aunque se puede pensar que hace anecdóticamente la presencia de otras, es la palabra. Son los 140 caracteres, un mensaje, texto y nada más. Esa red, que tiene un 3% únicamente de los usuarios totales de Internet en Argentina, es una red aún mucho más politizada que Facebook. ¿Pero qué quiere decir politizada en el sentido, en contraste con lo que ocurre en Facebook o lo que ocurre en las redes sociales? Es una red politizada porque sus usuarios no llegan de una manera ingenua a tratar de construir relaciones de identidad con otros y ver ahí qué puede pasar, sino que llegan como sujetos políticos ya constituidos. Por eso que uno puede constatar en una simple leída de cualquier timeline en Twitter, cómo se nuclean rápidamente y cómo interactúan entre sí, con todo lo que eso lleva de violencia y de disputa, sectores políticos bien identificados, con mensajes bien identificados y con ideas bien identificadas. La disputa es a veces brutal, a veces es civilizada, a veces no lo es, pero está constituida en tanto un lenguaje y en tanto una sola condición, que es poder articular su sentido en un texto. Eso diferencia mucho a lo que ocurre en Facebook y en Twitter. Precisamente por eso, pareciera que en una la multiplicidad de posibilidades no logra articular un mensaje y en la otra está articulado desde antes de que esa red se ponga en marcha. Y aún así, ¿qué ocurre? Parecería que ninguna de las dos logra un intercambio, ¿no? En la idea, digamos, las redes sociales, en tanto redes sociales, no construyen una red social entre sí. No parecería haber una posibilidad de que se construyera sentido político en una y ese se trasladara a lo otro. Por supuesto, la discusión o la pregunta es si Facebook, como red social donde se organizan cacerolazos cuando el gobierno falla, es por otro lado entonces Twitter, podríamos decir, donde el discurso político organizado y constituido triunfa. Bueno, la pregunta ahí finalmente es acerca de la representación política. ¿Significa que la ausencia de sentido en una y la sobreabundancia de sentido en otra se transforman inevitablemente en una representación política? ¿Significa que la democracia pasa por ahí o que hay algún debate relevante respecto a lo político que se da por ahí? Es una pregunta interesante para tener en cuenta en los próximos días, en los próximos años y ver finalmente qué ocurrirá.